Frelis, por si no lo sabían, el codirector de Encanto, Jared Bush, estos últimos días estuvo respondiendo algunas dudas que tenían los fans sobre la película. Así que junto con nuestro guionista nos dimos a la tarea de recopilar las más interesantes y mostrárselas a ustedes en este video. Sin embargo, cabe recalcar que algunas de las respuestas que da Jared son algo ambiguas, así que lo que hicimos fue darle nuestra propia interpretación para poder entender qué es lo que quiere decir, así que no tomen esto como 100% confirmado. Ahora sí, sin nada más que decir, disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es... Al Freli. Pero Frelis, antes de empezar queremos avisarles, porque no se habían enterado, que ya tenemos TikTok, ya estamos en onda con la chaviza. Así es, nos pueden seguir como alfreli227 y vamos a procurar subir contenido diario, así que dense una vuelta y véanos por allá. Ahora sí, continuamos con el video. Empezaremos con uno de los personajes más queridos de esta película, el buen Camilo. Lo primero con lo que nos encontramos en Twitter respecto a este personaje fue un par de preguntas hechas por la usuaria Gabriela, quien tiene la duda de si Camilo ha llegado a tener problemas de identidad debido a la naturaleza de su poder. Además también pregunta que si el usar su don se vuelve algo cansado o si puede usarlo ilimitadamente. Para esto, Jared respondió que no ha conocido a algún adolescente que no haya enfrentado problemas de identidad y que cambiarse a sí mismo para los demás siempre es un trabajo duro, por lo que, interpretando sus palabras, Camilo sí ha tenido problemas de identidad debido a su poder y sí, cambiar de apariencia es cansado. Otra buena pregunta que seguramente muchos de ustedes también se hicieron son los límites de los poderes de Camilo. Por ejemplo, como pregunta Jonas Bastos, ¿Camilo puede convertirse en algún animal? A lo que desafortunadamente Jared respondió con un rotundo nope. Luego encontramos al usuario Seven que pregunta que si Camilo, además de tomar la apariencia de otro madrigal, también puede imitar u obtener los poderes de dicho integrante de la familia, respuesta que también es negativa. Y ya para terminar con Camilo y darnos cuenta de que en realidad no está tan OP, Belle pregunta que si al cambiar de apariencia obtiene la voz de la persona en la que se transformó o que si se mantiene su voz original, a lo que Jared respondió que él piensa que puede hacer ambas, pero que perfeccionar la imitación de voz es algo que requiere mucha práctica. En pocas palabras, el poder de Camilo no le permite imitar la voz de los demás, tiene que practicar para poder hacer eso, así como una persona común y corriente. En conclusión, Camilo tiene problemas de identidad, se cansa al usar su don, no puede convertirse en animal, no obtiene los poderes de otro madrigal si se convierte en algún integrante de la familia y no puede imitar voces con su poder. Pobre cosita fea. Pasando con Dolores, Wirmilan nos comparte una teoría que tiene respecto a su poder, la cual dice que ella puede usar su don de forma voluntaria, o sea que puede elegir en qué momento utilizar su gran audición para escuchar cosas en específico, cosa que si lo pensamos tendría sentido, pues recordemos la escena en la que Dolores se pone a escuchar específicamente cuáles son los planes de Mariano con Isabela. Sin embargo, Jared no está del todo de acuerdo con esta teoría, pues su respuesta a este tweet fue que probablemente este poder no se puede usar de una forma tan voluntaria como a Dolores le gustaría. Así que sí, Dolores está 24/7 escuchando cosas que seguramente preferiría no escuchar, tales como el momento exacto en el que concebían a sus primos. Hay destinos peores que la muerte. Otra cosa que los fans de Encanto se preguntaron fue cuál era el rango del don de Dolores, o sea, cuál era la distancia máxima a la que podía escuchar. Es una buena pregunta, sin embargo, la respuesta no lo es tanto. Lo que Jared nos explica es que, como Dolores no sale de Encanto, no tiene forma de saber cuál es la distancia máxima a la que puede escuchar. Aún así, lo que sí podemos confirmar es que, por lo menos, su poder sigue siendo efectivo a pesar de estar posicionada en las montañas que rodean al pueblo, distancia que no es muy corta que digamos. Ahora pasemos con la más fuerte de los Madrigal, y la primera pregunta que hay respecto a ella es que si la superfuerza de Luisa afecta en que pueda ser herida, o sea, ¿es más difícil lastimarla debido a sus huesos fuertes y demás, o es capaz de lastimarse como cualquier otra persona? A esto Jared respondió que, a pesar de que ella es súper fuerte, piensa que puede lastimarse al igual que cualquiera de nosotros, así que no, Luisa no es indestructible. Además, otra cosa que también estaba en duda era que si Luisa fue así de musculosa desde el momento en que obtuvo su don, o si fue tomando esa complexión gracias a algún tipo de entrenamiento. Supongo que esta es una pregunta que muchos de nosotros nos hicimos, porque aceptémoslo, sería raro ver a una niña de 5 años con tremenda musculatura, y al parecer el equipo detrás de Encanto también pensó así, pues Jared respondió que definitivamente Luisa también entrenó, por lo que podríamos decir que su gran cuerpo es producto de la combinación de su poder y de haber entrenado por muchos años. En cuanto a los trillizos, o sea, Julieta, Pepa y Bruno, también hubo una que otra duda. Empezando con los que involucran a los tres, tenemos la que hizo Rachel Lynn,
quien pregunta que si los 3 hermanos, en el momento en el que obtuvieron sus dones, sabían cómo utilizarlos o si fueron desarrollándolos conforme crecían. Para esta pregunta, Jared respondió que no, que cada uno fue descubriendo su don igual que como nosotros lo hacemos con los nuestros. Además, agrega que está seguro de que todo eso fue un total caos. Solo imagínense a Peppa haciendo huracanes a cada rato y sin querer. Remontándonos a cuando esos hermanos eran pequeños, Nana pregunta, ¿cómo fue que la abuela sabía que ellos iban a tener poderes? ¿También tuvieron su ceremonia o esto de los dones fue una sorpresa? Pregunta que Jared respondió diciendo que la abuela no sabía que eso iba a pasar y que descubrieron lo de los dones en el momento en el que abrieron sus puertas. Realmente esto queda muy ambiguo porque no nos explica cómo fue ese momento. No sabemos si desde el inicio ya estaban sus puertas o si aparecieron cuando cumplieron los 5 y por curiosidad decidieron abrirlas, pero respondiendo a la pregunta, la abuela no sabía que sus hijos iban a conseguir dones. Ahora, hablando ya específicamente de cada uno, Warm Friend pregunta que si el clima de Encanto es afectado cuando Peppa está en su habitación, así como si ese lugar fuera un lugar seguro para que ella pueda dejar salir todo. Y aunque esto suena muy bien para la salud mental de Peppa, la respuesta es que no, pues eso mismo es parte de los problemas con los que tiene que lidiar. Y ahora que lo pensamos, ese debe ser el poder más estresante. ¿Se imaginan estar muy tristes o enojados y no poder hacer nada porque si lo sacas puedes provocar un desastre natural en el lugar donde vives? Ahora es bastante evidente el por qué Peppa es tan nerviosa. Pasando con Julieta, Cody hace una pregunta bastante interesante. Él tiene la duda de que, luego de que todos perdieran sus poderes, si algún alimento que haya sido preparado con anterioridad por Julieta tendría todavía sus propiedades curativas a pesar de que ella ya no tenga su don. La lógica detrás de esto es que en el momento en el que cocinó dichas comidas, aún tenía sus poderes. A pesar de que esto suena bastante convincente, un Jared salvaje aparece para bajar nuestras ilusiones. Específicamente no lo asegura, pero dice que él supone que esa comida no debería poder curar a la gente debido a que su factor curativo no está simplemente en la comida, sino que es una combinación de los alimentos más el hecho de entregarlos con amor. Y obviamente si hace esto sin tener su don, su poder curativo no estaría presente. No es como que pueda almacenarlo dentro de una arepa para usarlo más tarde. De hecho, hay otro tuit en el que le preguntan si Julieta pudiera usar sus poderes con algún alimento que no haya sido preparada por ella, a lo que Jared básicamente responde que sí. Por último, tenemos al innombrable de la familia, cuyos poderes han provocado algunas dudas dentro del fandom. Tenemos por ejemplo la de Rosalind Gómez, quien dice que ha visto en varios lados que los poderes de Bruno le provocan dolor y quiere saber si eso es verdad. Por suerte para todos, Jared responde para aclararnos todo esto, diciéndonos que él piensa que sus poderes son bastante agotadores, especialmente cuando Bruno quiere ver algo específico. Además, agrega que había versiones en las que el personaje quedaba bastante débil y hasta se llegaba a desmayar debido a lo agotador que es usar su don. Luego está Chloe, quien hace 3 preguntotas sobre el personaje. ¿Bruno puede tener visiones involuntarias? ¿Cómo se dio cuenta de que podía ver el futuro luego de obtener su puerta? ¿Usar su don es doloroso para él? Para lo que Jared respondió con un elegante: grandes pensamientos, sí. A ver, esta respuesta es bastante confusa porque no está respondiendo nada. Son 3 preguntas, cada una diferente, y simplemente responde diciendo que sí. Pero en realidad podemos sacar algo de aquí. La segunda y la tercera pregunta ya fueron respondidas anteriormente, así que podemos suponer que su respuesta va para la primera de ellas. ¿Bruno puede tener visiones involuntarias? Además decimos esto porque luego hay otro tuit en el que le hacen esa misma pregunta y él responde que sí, que también puede llegar a ver el futuro de manera involuntaria. Otro de los personajes que también nos llegaron a generar preguntas fue la Casa de los Madrigal, pues al tener vida y ser mágica, las posibilidades con ella se hacen prácticamente infinitas. En primer lugar tenemos la pregunta de... Bueno, esta persona cuyo nombre no sabemos pronunciar, que tiene la duda de por qué la puerta de la abuela dice abuela en lugar de Alma, que es su nombre, a lo que Jared responde que probablemente sí decía Alma al inicio, pero cuando tuvo nietos cambió a abuela. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Además, el mismo usuario hace otra pregunta que dice que si las puertas van cambiando conforme sus dueños crecen, cosa que de hecho nosotros también nos preguntamos. Y bueno, Jared nuevamente vuelve a hacer lo suyo y dice... sí.
Siguiendo con ese tema de las puertas, Vodka menciona algo bastante importante, y es que se pregunta qué pasará cuando haya más generaciones de los Madrigal, pero ya no haya espacio para más puertas en Casita, a lo que Jared muy ingeniosamente responde que Casita crecería. Eso es conveniente. Otra cosa que también se preguntaron algunos fans respecto a Bruno y su escondite fue que querían saber cómo era que este se bañaba. ¿Será que se esperaba que no hubiera nadie para poder salir? Pues no. Según Jared, desde el principio tenía la idea de que Casita tenía tuberías hechas de bambú por las que corría agua, así que Bruno simplemente utilizó una de estas para poder asearse, aunque nosotros seguimos pensando que el otaku en realidad no se baña. En cuanto a Dolores, Madurima Zapati pregunta si su habitación es a prueba de ruido, ya que debe ser muy estresante el no tener un lugar en el que pueda descansar sus oídos, aunque después ella misma se responde que posiblemente no sea prueba de ruido, pues sabemos que estuvo toda la noche escuchando el tic nervioso de Luisa. A pesar de esto último, y para la suerte de Dolores, Jared dice que definitivamente es a prueba de ruido. Y menos mal, porque si no tendríamos a la pobre Dolores con muchos dolores de cabeza. ¿Por qué la profecía de Dolores fue la única que no se cumplió, mientras que todas las demás sí? Como la del pez, el tipo panzón, el calvo y la de Isabela. Para esto, Jared responde que en realidad esta profecía sí se cumple y que la respuesta está precisamente en la canción, pues en inglés dice: él dijo que el hombre de mis sueños estaría fuera de mi alcance, comprometido con otra, cosa que fue verdad, pues Mariano sí se comprometió con Isabela, mas no se casó con ella. Dolores simplemente se fue al peor escenario. En conclusión, la profecía no decía nada que no podría estar con el hombre de sus sueños, solo decía que se iba a comprometer con otra persona. ¿Cuál fue la reacción de Isabela y Luisa cuando Mirabel no obtuvo su don? ¿Se preocuparon? ¿Se pusieron celosas? ¿Tristes? Pues según Jared, las hermanas se sintieron tristes por Mirabel, pero al mismo tiempo se preocuparon por lo que esto significaba para la magia de Encanto. ¿Bruno se robó la silla que tiene en su escondite? ¿De dónde sacó todas las cosas que tiene? Y sí, Frelis, lamento decirles esto, pero Bruno es una rata. Pues el mismo Jared nos confirma que estuvo acumulando esas cosas durante 10 años. Y no sé ustedes, pero no creo que haya salido de su escondite para comprar esos muebles. Por último, tenemos la pregunta de Honey Boy, quien quiere saber sobre la economía de Encanto y cómo es que logran sostenerla, a lo que Jared responde que el pueblo es autosuficiente, por lo que no tienen ningún tipo de intercambio con el exterior, además de que tuvieron que haber emulado la economía del pueblo del que escaparon. El primer dato curioso que nos encontramos en esta investigación fue un tuit de Jared en el que nos revela que, en un principio, Mirabel se iba a llamar Beatriz. ¿Será que por fin encontramos nuestra referencia a Betty la Fea? No quiero dormir, quiero respuesta. Jared, respondiendo a un tuit en el que le preguntaban cómo fue que introdujeron a Camilo a la historia, nos revela que al inicio ese personaje iba a tener un papel más antagónico para Mirabel, pero que eventualmente le pasaron esa dinámica a Isabela. ¿O será que cuando Isabela actúa de esa manera, en realidad se trata de Camilo convertido en ella? Algo de lo que nos dimos cuenta es que en internet anda circulando una teoría que dice que Mirabel no obtuvo su don porque se limpió las manos luego de agarrar la vela, por lo que, según, al hacer esto, se quitó la magia, lo que explicaría por qué su puerta se desvaneció al tocarla. La verdad, es una teoría algo absurda, y al parecer Jared piensa lo mismo, pues respondió a eso riendo y diciendo que no, que Mirabel simplemente se limpió las manos porque las tenía sudadas debido a los nervios. Ya para finalizar tenemos un tweet que seguramente emocionará a más de un fan de la película. En este, Jared dice que le encantaría poder ver más historias sobre Dolores y que Hadassah, la voz de Dolores, y Disney Animators hicieron algo muy especial. ¡Sí! ¡Sí! Y bueno, friends, pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Acá abajo en los comentarios díganos qué les pareció. ¿Les gustaría una segunda parte? Porque quedaron muchas dudas también afuera de este video. Y también, ¿qué otros videos les gustaría que hagamos de Encanto? Porque al parecer les fascinó esta película. Si ya vieron ese video, aquí en la cara de Eli les recomendamos uno donde hablamos sobre datos perturbadores de Encanto. Y si ya lo vieron, entonces aquí en la cara de Flo les dejamos nuestro análisis del tráiler de Helluva Boss. Frelis, muchísimas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.